ningún mes, hasta el año próximo. Se está grabando la conversación. No, Bueno. no, solo empecé ahorita porque si no se me olvida. No, si es que es muy difícil ahorita las citas y la visa y todo eso está muy complicado. Pero fíjate que de repente me volví a meter hace 15 días y ya me dieron fecha para escoger. Entonces escogí esta fecha para tener todo listo. Buenos días, doñas. Buenos días, Hilda. Días. ¿Cómo están? Hola. Qué gusto Muy verlas. cumplida. Qué alegre, qué bueno. Bueno, entonces se recuerdan que ya estamos en la segunda sesión y estábamos diciendo la última vez que esto ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Que el tipo de relato del Génesis, visto por muchas veces, por muchos folders y muchos cartapacios, ¿verdad? Pero solo para ver si ya lo tienen muy claro. ¿Qué tipo de relato es entonces el tipo de la creación, literal o figurado? Ninguno de los dos. Muy bien. No es no es literal nada, pero figurado no es tanto, ¿verdad? Pero si vamos a escoger alguno más figurado que literal, ¿verdad? ¿Y qué intenta el autor sagrado? Hacernos una explicación de lo que fue el origen del mundo, según la voluntad de Dios, ¿no? A ver, ¿qué dicen los demás? Chica, yo lo escribí, ahora yo no soy lo la única valiente. Meter la pata. ¿Qué intenta el autor sagrado? El autor sagrado nos intenta revelar el plan de Dios para la creación. No sé si hay algo más. Ahí como que hay dos relatos, ¿verdad? El relato semanal que es sacerdotal y el relato del 2.4b al 3.24 que es un relato yavista. Son dos relatos, pero aquí se está enfocando en el semanal, o sea, en el himno, ¿verdad? En el himno que está en Génesis 1. ¿Y qué significado tiene ese relato entonces? Ese relato pues no es literal definitivamente. Es básicamente tampoco figurado, sino que la finalidad que tiene es exaltar el poder grande que tiene Dios, ¿verdad? En el origen de todo, como origen, ponernos a Dios como origen de todo y usando la estructura de una semana, ¿para qué? Para fundamentar la práctica del día sábado, ¿verdad? Esa es su función, porque es un relato sacerdotal. O sea, ya hay templo, ya hay liturgia. Entonces, quiere fundamentar por qué celebramos el día sábado, por qué el día sábado lo tenemos consagrado. Pues porque Dios, como autor de la vida, origen de todo cuanto existe, hizo la creación en 7 días, pero el séptimo descansó. Entonces está fundamentando esa práctica religiosa judía, que fíjense, estaba platicando con unas personas que estuvieron, que ahora son mis alumnos en la universidad y que estuvieron en Israel. Dice que la práctica sigue hoy exactamente igual, sobre todo en los judíos ortodoxos. Y me contaba uno de ellos de que un día que estaba por ahí se les había bajado el switch de la luz. Y entonces uno salió como a la ventanita, solo sacando así la nariz, pidiéndole por favor en un inglés que difícilmente podían hablar los dos lados, porque los otros eran de aquí de Guatemala y el judío, ¿verdad? Entonces, que por favor le ayudara a subir el switch. Ni eso, fíjense, estando ellos en la privacidad. ¿Qué les parece? Porque era Fíjate que yo cuando vivía en México, se oye. Sí, sí, sí. Cuando vivía en México, pues en la colonia Polanco, es una gran colonia de judíos. Ajá. Y me acuerdo que un día llegó la vecina que si no le calentaba yo el biberón del niño. Dije, ¿que está sin gas? No, me dijo, es que hoy no puedo calentar el biberón del niño. Sí. Fíjate, es Pobre niño. También le iban a dejar lleno de popó y de pipí porque no podían limpiarlo. Claro, es una práctica todavía hasta el día de hoy, ¿se fijan? Entonces, pero el relato no es literal. Entonces ellos lo entienden en forma literal, ¿verdad?
Pero entonces, ¿por qué hay tanto negocio? Bueno, es que ahí son los ortodoxos y también hay los que no son tan literales, ¿verdad? Sí, o sea, son los ortodoxos, ¿verdad? Son ellos los que tienen esa práctica. Bueno, eso ya lo habíamos visto, entonces, habíamos visto cómo la finalidad, ¿verdad? Como el hilo conductor que hay desde el primer libro, que es Génesis, hasta el último, que es el Apocalipsis, cómo todo se va desarrollando, cómo se va dando la creación de Dios y el hilo conductor que va desde este Génesis hasta Apocalipsis es el amor cercano de Dios hacia la humanidad. O sea, ese amor cercano que le va prometiendo, que va teniendo paciencia, que va acompañando, pues es un amor que no se agota, es un amor que no se cansa, incondicional, que promete, pero luego cuando no pasa nada, ¿verdad? Es un amor que se encarna en la persona de Jesús y entonces viene todo el proceso de cumplimiento en el Nuevo Testamento, que sería la nueva humanidad hasta llegar a los cielos y la tierra nueva que ya hablábamos hace 8 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice toda la escritura, la Sagrada Escritura acerca de la creación? Pues lo que nos dice es que todo fue creado por amor, no había ninguna necesidad para todas estas orígenes y que ese amor ha sido paciente, ha sido comprensivo, ha acompañado la historia a través de los siglos y ante la dificultad de nosotros de someternos a ese amor, pues el amor se encarna en la persona de Jesús. Y vemos ayer, ¿verdad? La celebración trinitaria no es otra cosa que la celebración del amor, de un amor que se comunica. Porque si es amor no puede estar aislado, tiene que estar comunicado entre sí mismo, entre un conocimiento que no es un atributo, ¿verdad? Porque el Padre conoce al Hijo, pero no son atributos de conocimiento, sino es esencia. En Dios nada es atributo, todo es esencia. Entonces esa realidad es una realidad transformadora hasta tener cielos nuevos y tierras nuevas con los seres humanos, ¿verdad? Entonces, realmente es muy sencillo, pero de alguna manera se complica. No sé en qué parte se complica. Puede ser que la parte en que se complique es en nuestra percepción humana, posiblemente, que nosotros no podemos entender el amor si hay una pandemia, por ejemplo, no podemos entender el amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está muriendo la gente? ¿Por qué no tienen de comer? ¿Por qué si Dios existe y dice que nos ama, por qué nos están pasando estas cosas? Pero hay otras circunstancias, otros elementos que entran, ¿verdad? Dios lo ha hecho todo por amor, pero luego vemos desde el principio que hay otros intereses en la humanidad, en cada uno de nosotros. Hoy incluso en la reflexión, yo venía pensando, hoy la visita de María, hoy es la visitación, ¿verdad? Entonces, después de las lecturas, sí, yo, qué cosa, el Magnificat, esa plegaria maravillosa, ese himno de alabanza a Dios que hace maravillas en uno. Digo yo, qué difícil para los seres humanos, sobre todo para Legión. Fíjese, ¿quién es Legión? Aquel que estaba en el cementerio, ¿verdad? Cuando entra Jesús, que es la luz, y él está en el lugar de los muertos, siendo legión, pero tiene conciencia de ser legión. Cuando Jesús pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él dice, legión. Entonces digo yo, también nosotros puede ser que seamos legión, no tanto la esclava del Señor, que sea de mí su palabra, sino muchas veces tal vez legión, y lo más triste es que no somos conscientes de serlo. Y entonces esa poca conciencia que tenemos de ser tan amados, de ser redimidos, de ser llevados a otro nivel, es tal vez el problema, ¿verdad? Bueno,
Entonces dice que todo esto es como ver la película completa, ¿verdad? Ya tenemos un panorama completo de la creación y la revelación de Dios. Decíamos hace 8 días que la creación es como un libro donde uno puede leer el amor de Dios. Por supuesto que si hoy vemos ese libro tan lleno de basura, pues ya ven, pero esa basura no la tiró Dios, claramente, ¿de dónde sale toda esa basura? Se fija, uno puede entender las cosas vistas desde Dios, uno puede tener esa intuición de ver que todo es hermoso, maravilloso, pero luego ve todo hecho basura en el mar, en las montañas, en los lugares, y dice uno, ¿qué puede pasar? Fíjense, es tan fácil pensar que aquí vienen a recoger la basura y en toda la colonia, pero luego, ¿qué pasa con esa basura que recogen? Solo la van a tirar a un lugar y no hemos desarrollado todo ese proceso industrial para reciclar toda esa basura. Entonces, eso no lo ha hecho Dios, somos todos nosotros. Entonces, fíjense ustedes que esa creación dirigida y producida por el Espíritu Santo, ¿quiénes son todos los productores asociados al Espíritu Santo, verdad? Todos los que le permiten que actúe en él. Hay múltiples autores. En la Escritura también decíamos eso hace 8 días. Bueno, también ya habíamos pasado por esto, el tema de concepto para profundizar la procedencia, ¿verdad? De dónde procede, cómo recorremos toda la Biblia para ir desentrañando las enseñanzas de la creación en la palabra de Dios. Hoy, como es una fiesta, ¿verdad? De la visitación, pues en laudes pues se alaba. O sea, hoy es un salmo de alabanza y la creación es la que alaba, ¿verdad? Los astros del cielo, las creaciones en la tierra, en el mar, toda criatura alabe al Señor, porque justamente esa es la actitud. Esa es la actitud, el procedimiento, o sea, el proceso es que la creación es un libro en el que podemos leer no solo quién es Dios, sino qué es Dios y por qué hace lo que hace, ¿verdad? Solo si nos quedamos viendo las cantidades de tonos de verdes que pueden haber, no sé si han visto eso ustedes alguna vez, que en un árbol puede haber muchas tonalidades de verdes, muchísimas. Yo un día estaba contando en un árbol que no habían abierto la puertecita para entrar a la iglesia y me quedé viendo un árbol. Tenía por lo menos en lo que yo pude contar ahí más de 25 tonos diferentes de verde. A simple vista, pues tal vez no se ve tanto, ¿verdad? Pero ahí dice uno, qué detalle, ¿verdad? Poner tantos tonos. Entonces uno puede ver ahí esa creación magnífica y podemos ver a ese creador más magnífico que la creación, ¿verdad? Y cuando se ve como un regalo, como un don, entonces, no solo el don de la vista que está viendo eso, sino también ese panorama, esa belleza, es mucho don, es mucho regalo, es mucho lo que se nos da. Entonces, tomar conciencia de la responsabilidad que Dios pone en nuestras manos, fíjense. Es decir, no es solo, en laudes hay un himno que dice, no basta dar las gracias sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes, la tierra se vuelve estéril. Sí, porque todo, sí, muy agradecidos, así como decía aquel señor, ¿cómo se llamaba? Vargas, muy agradecido, pero nada de acción, ¿verdad? De obras. Entonces dice, a fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Entonces, tomar conciencia, esa es la actitud de agradecer, de que es un regalo inmerecido y tomar conciencia de que somos responsables. Entonces, la palabra clave que vamos teniendo aquí es Dios es creador, crea, establece, funda.
es fuente, es origen, es principio. Todo eso ya está revelando quién es Dios, ¿verdad? Ya están dando características, no como atributos, sino como esencia. Y entonces, ¿la creación qué es entonces? Es un efecto, es algo que sale del creador, pero es un efecto la creación. De ahí que no se pueda dar culto a la creación, ¿verdad? Por eso es un tema de que la tierra no es madre, ¿verdad? Porque resulta que la mitología, pues sí, entonces los dioses tenían relaciones con los humanos y no, aquí la tierra no es madre, es una creación, ¿verdad? Es una criatura. Pues sí, en la religión maya, pues, como da alimento, da vida y todo eso, se le puede hacer una analogía con la maternidad, porque da vida, ¿verdad? Pero no la da vida en sí misma. Ella es una creación y todo lo que surge de ella también es creación. Entonces no puede ser el panteísmo, ¿verdad? Darle culto al río, a la montaña, a las plantas, porque son criaturas, a los animales son criaturas. El ser humano tampoco es criatura. Sí, Susi. Significan las iniciales RAE. Vamos a ver. Ese Es el diccionario de la Real Academia Española. Es ¿Ya diccionario. oíste? No, no dice D, es R. Real Academia Española. Tal vez ahí le faltó la D. Pero ahorita te lo busco para saber. Ya me quedo satisfecha, gracias. O sea que lo que pasa es que está dando un concepto de ese diccionario, ¿verdad? Entonces, acción o efecto de crear. Es que el diccionario dice así, ¿verdad? Uno busca, por ejemplo, creación. Dícese de que fue creado. Algo así dice el diccionario. Entonces, es el acto mediante el cual Dios atrae a la existencia toda sustancia de una cosa a partir de un estado de no existencia. O sea, no había nada y por eso es la palabra arriba, ex nihilo, o sea, de la nada, ¿verdad? Y entonces sale, surge. O sea que no es un invento, pero tampoco utiliza materia para crear, como en el segundo, relato de la creación, sí utiliza. ¿Se fijan? Ustedes la diferencia de Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 1 la creación es de la nada, pero en Génesis 2, 4b al 3:24 utiliza el polvo, o sea, la tierra para hacer al hombre. Utiliza el aliento para dar, utiliza la costilla para hacer a la mujer. Se fijan que hay una gran diferencia en las dos narraciones. Una ya vista, más primitiva, y la otra sacerdotal. Sí, Susi. Está aceptado, dice nihili obstat. Y esto de ex nihilo. De la nada, ex nihilo, es que eso es lo que estoy explicando ahorita. Que Sí, Génesis, sí lo entiendo. Que Génesis 1 parte la creación de la nada, pero Génesis 2, 4b al 3:24 parte de una creación desde la materia. Hay dos narraciones y las dos son, no es que sean diferentes o que se contradigan, sino que se complementan, las dos se complementan. ¿Sí Gracias, tenía yo esa duda de esa palabra. Ok. Entonces, luego está aquí crear, producir algo de la nada en sentido propio y no figurado. Y criatura, toda cosa creada por Dios, lo visible y lo invisible. O sea, aunque nosotros no veamos, hay una gran creación invisible. De hecho, el virus de la pandemia es invisible y ahí está. Imagínense ustedes. ¿Qué les parece?
Bueno, entonces ya entramos a la primera sesión esto ya lo habíamos visto porque me recordó el anuncio del desodorante que me cae tan mal. Yo tengo aquí en mi libro el número 98, es donde dejamos. Hasta el 98. Sí, vamos a ver. Exacto. No, 98. no. Sí, ya habíamos visto esto. Sí, yo tengo Ya hemos visto. ¿Cómo? Ya lo habíamos visto. Ah, bueno. Por cierto, yo tengo el link para ver La agonía, el éxtasis, que es una belleza de película. Si quieren, se las pongo ahí en el chat. El link para que la vean. Ay, Es sí. una belleza de película. Ya la mandó Betsaida. Ajá, la semana bueno. pasada. ¿Tú la mandaste? Sí, yo la mandé y no les pedí poporopos que Analu todavía los estoy esperando. Sí, Bueno. porque no he terminado. No, Mi yo lo marido vi, feliz. estaba precioso. Y después me inspiré para ver Cubaris. Y vi Cubaris también. Cuando Sí, encuentren algo que valga la pena, cópienlo por el link, porque lo difícil. Mi marido vio 2 veces la de La agonía y el éxtasis, se fascinó. Es preciosa esa película. Saben que yo no recuerdo haber visto hasta el 98. Yo no sé si qué me pasó, pero yo sí platicamos de esto, pero no recuerdo haberlo trabajado con ustedes. Pero ustedes dicen que ya. Tomás. Porque 2, 4, 25. ¿Ustedes dicen que ya vimos esto? Sí, bueno, yo tengo así anotado, o yo no sé si eran solamente notas mías, pero yo tengo todo, por ejemplo, yo recuerdo mérito, mitología de las tradiciones. Ok, yo voy a tomar de aquí porque yo esto es lo que recuerdo. Yo sí recuerdo que les había dado. 98 ya lo confirmé, porque yo también me recordaba y sí, yo también 98. Tengo 98. Hablamos del Hágase. Ok. Ah, bueno, si ya vamos en el 98. Ok, está bien. Entonces ahora la creación y sabiduría. La creación de Dios con sabiduría, inteligencia y ciencia. Acuérdense que en la escritura la sabiduría personifica a Dios. Otra vez lo que dijimos anteriormente, no se trata de un atributo de Dios, es Dios en algunos textos, ¿verdad? Y muestra, aquí está cabal, que en la sabiduría personificada, la primera obra de Dios engendrada desde los principios. Entonces, hay un libro, aparte de Proverbios, de la sabiduría, ¿verdad? Y entonces ahí encontramos cómo también se va comprendiendo desde distintos puntos de vista. Aquí está Proverbios, esta cita de Proverbios, que la sabiduría existía cuando fueron creadas todas las cosas, teniendo el papel de maestro de obras, y se creaba en el universo antes de complacerse en frecuentar a los hombres. O sea, esa es una personificación, ¿verdad? La sabiduría está personificada en Dios. Luego, la creación de la sabiduría anteriormente a todas las cosas está en Eclesiástico, ¿verdad? Otra vez lo mismo. ¿Qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que la primera parte era los orígenes de todo, cómo se origina toda la creación, como 2 textos, la obra creada como texto donde se puede conocer y leer al creador. Luego tenemos la otra parte de la creación a lo largo de toda la historia y luego ahora la creación que es sabiduría o que es Dios mismo, ¿verdad? En el libro de la sabiduría se considera la sabiduría como artesana del universo, o sea, como lo mismo que está en el origen, ¿verdad? No como un atributo de Dios, sino como Dios mismo. Fíjate que de la Escuela de la Fe me acuerdo que es una de las
alabanzas o definiciones de María se le llama trono de la sabiduría. Sí, trono de la... Pero ¿sabes por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es trono de la Dijo, sabiduría? es la sabiduría, María. ¿Por qué es trono de la sabiduría? Porque en ella... Porque ¿Por qué? en ella sigue. Llena de gracia, está repleta de Dios. De hecho, al final dice uno que ella es templo y sagrario. Es templo y sagrario. O sea, ella sí lo tiene como atributo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si es trono, es porque ahí está entronado Dios Trino, ¿verdad? El Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu engendró a Jesús por voluntad del Padre. Entonces tenemos que ella está llena de gracia, o sea, llena de Dios. Entonces por eso son esos, pero en ella son atributos. En Dios no son atributos. La sabiduría es Dios. ¿Sí notan la diferencia? Uno es Dios y otro es una criatura de Dios, que aunque le eleva a las más altas, ¿cómo se llama? Se diría, ay, no sé la palabra. Pero cabal es lo que hoy en la lectura de hoy, el Magnificat, el himno. Es Dios quien ha hecho en ella esas maravillas, o sea, es depositaria. Ella tiene esos atributos porque ella le ha permitido a Dios actuar. Ya anteriormente dice que es la esclava, entonces Dios actúa en ella porque ella se lo permite. Entonces, si ella se lo permite, entonces está llena y ella alaba. Entonces, el Magnificat de hoy es eso, ¿verdad? Es la sabiduría que está en ella, pero no es de ella, sino que es la acción de Dios en ella, como debería ser en toda la humanidad, porque toda es criatura, ¿verdad? Entonces luego vemos que la revelación de la creación se pone el acento en el plan de Dios y en la historia de la salvación. Ahí está el acento. Es Dios el autor, es Dios el protagonista de la historia. Y es Dios quien salva la historia, es Él, no es nadie más. Y luego esa misma creación va dominando la historia, ¿verdad? Y entonces ahí vemos los relatos. Por ejemplo, en este caso, vemos como cuando se van al exilio de Babilonia, como es... Dios permite, pues, de que este rey se lo lleve y luego con Ciro, que es de Persa, que regresen. O sea, esas acciones no son acciones, que dijera yo, que surgen de la humanidad, sino que están implicadas en el plan de Dios. Entonces, la mano de Dios siempre está presente. Él elige un pueblo y decide cuál. Pero se fijan ustedes que empieza desde la elección de una persona, entonces va entrando toda una historia, ¿verdad? No es que el pueblo surja así, del día a la noche. Y la creación completa los milagros de Dios. O sea, toda la creación que se va desarrollando, si uno ve cómo sale una hojita, ahí ve milagros por todos lados, milagros. A mí me mandaron un video que no sé si todavía lo tengo, pero decía la danza de la naturaleza, decía. Y entonces se va viendo cómo van saliendo toda la creación, cómo va saliendo. Y la verdad, aquí se las mando ahorita para que la vean más tarde. Ahí se las mandé. Eso es un poco para que ustedes vean que ahí puede ver uno la maravilla, el milagro de la creación. El milagro de Dios, pues, ¿verdad? Cómo vence el caos con su acto creador, cómo atraviesa, desplaza. Todas las historias lo que van haciendo es dando características,
revelándonos. Todo lo que está narrado en la Escritura, lo que revela es el rostro de Dios, pero acuérdense ustedes lo que decíamos anteriormente, que es una revelación progresiva, o sea que va de poquito a poquito hasta llegar a la persona de Jesús, que es la plenitud de los tiempos. Entonces Jesús ya revela el rostro pleno de Dios. Luego está el otro tema, que es la escatología, que es una nueva creación. Entonces imagínense que la escatología mucha gente piensa que todo eso es una historia que va después de la muerte. O sea, la gente, la escatología es un tema que va la vida después de la muerte, dice. Sí y no, porque eso empieza hoy, empieza con nuestras decisiones, con nuestra apertura, con una serie de acciones de actividad personal, desde el intelecto y la voluntad, y eso es lo que es la nueva creación, que la empieza con Jesús, ¿verdad? Y entonces se va dando paulatinamente una liberación. Si ustedes se dan cuenta, Pablo dice en sus cartas que el universo, el cosmos, dice él, que se queja con quejidos como de mujer parturienta, ¿verdad? Porque ella también está sufriendo el hecho de estar esclavizada. Entonces hay una futura liberación del cosmos, no solo de las personas. Esa liberación será acompañada por prodigios como un nuevo éxodo, una nueva Jerusalén, la felicidad de un pueblo diferente, ¿verdad? Se habla de un orden nuevo. Bueno, se dan cuenta ustedes de que ahorita con la pandemia ya hablan de un orden nuevo, ¿ah? Pero parece que las cosas están malo. Las cosas están regresando al mismo orden, según parece. No hay de novedad, no hay nada, ¿verdad? Solo que estábamos encerrados y ya salimos, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ustedes encontrarán esas citas en Isaías, sobre todo en los profetas, en los salmos, pero hay que fijarse en los contextos, de qué se trata esto, ¿verdad? Y son en momentos verdaderamente de angustia, de tribulación de Israel, donde el profeta da esperanzas. O sea que el tema escatológico es un tema esperanzador. Un tema esperanzador, pero que empieza el día de hoy, no va a ser cuando nos muramos. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, yo oigo a veces que dicen las personas, cuando yo esté enfrente del Señor, bueno, digo, yo no sé cómo está ahora, porque ya estamos enfrente del Señor, ya estamos en su presencia. Se supone, si hemos entendido los sacramentos, es que nosotros incluso somos tabernáculos en el momento que lo recibimos. En fin, hay muchas cosas que nosotros tendríamos que haberlo comprendido ya, de que no es nada que va a pasar al final, sino que es ya, ¿verdad? Ya lo estamos pasando porque ya lo hemos decidido desde nuesra inteligencia y de nuestra voluntad. No se trata de una frase, sino que es decir, que esa frase que dice, o ese versículo que dice, que el que confiesa a Jesús con su boca y lo acepta en el corazón, pero no es una cosa externa que yo lo acepto levantando la mano y ya, y porque me siento emocionada o esto y ya. No, tiene que ver con procesos de cambio en la vida. Esa es la aceptación, es cambiar el corazón de piedra en uno más humano. Es una serie de cambios, de juicios, de estructuras de pensamiento. Es una revolución interna. No es solo que levanté la mano de que acepto y ya, y que siento y ya. No, eso es un proceso. Y eso tiene que empezar desde ya. Por eso es que muchos han entendido el cristianismo como un combate, ¿verdad? Nuestro, no con las otras personas, sino con nosotros. ¿Cómo es el hombre delante del Creador? Entonces, vean, esto tendría que reflejarnos a nosotros delante del Creador. Uno, entendiendo que hay una diferencia abismal, ¿verdad? Entonces, primero nuestra situación tendrá que ser de admiración y reconocimiento, como dice el Señor mío Jesucristo, ¿verdad?
por ser Él quien es, ¿verdad? Y nosotros quienes somos. Nosotros contingentes, el absoluto, eso tendría que ser una actitud de admiración y reconocimiento como principio, ¿verdad? Ante el Creador. Luego una alabanza entusiasta, por supuesto. Una alabanza entusiasta, pase lo que pase y como pase. ¿Por qué? Porque la vida ha sido un don, y si la vida es un don, no podemos empezar a pelear que por qué ya tengo cuántos años y ya me voy a morir o ya me enfermé, o todo ha sido un don. Todo, la salud, la vida, empezando por la vida, pues porque sin la vida no hay salud, sin eso no hay trabajo, esto va formando una cadena, pero todo es un don. Entonces la alabanza debe ser una alabanza entusiasta. Miren qué bonito esto, lleva hilado, primero admiración y reconocimiento. No es que por qué me está pasando esto y por qué a mí, para qué, no, sino que hay una realidad que parte de que no lo merezco y que el hecho de estar viva ya es un regalo, ya es un don. Y luego esa humildad profunda, porque son dos realidades. Él es una realidad muy diferente a lo que yo soy. Yo soy contingente, limitada, cambiante. Yo hoy pienso una cosa, mañana puedo pensar otra. Hoy quiero a una persona, mañana ya no. Bueno, siento una cosa, mañana otra. Él dice, no muta, dice Teresa de Jesús, ¿verdad? Él no muta, se permanece siempre. Entonces, ante esa maravilla de creación que nos revela lo maravilloso que Él puede ser como poder, como belleza, como todo lo que la naturaleza nos diga, pues una humildad profunda, ¿verdad? Y luego vemos pues también nosotros como criaturas el gran amor que nos tiene, porque hemos sido pensados, formados, amasados, modelados. O sea, se nos ha dedicado tiempo y se nos sigue dedicando tiempo. No salimos así de la nada, sino que ha habido todo un proceso. Entonces, realmente nuestra postura sería esa. ¿Qué es el hombre frente a Dios? ¿Verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Dice el Salmo, nos creaste un poquito más que una hierba del campo que hoy es y mañana no es. Pero es apenas, ¿verdad? Solo porque tal vez la hierba, ¿cuántas veces han oído ustedes? Ahí les mando una flor, dicen unas amigas, que solo sale hoy en la noche, mañana no es, ya no está mañana. Pero hoy tiene un olor y es bellísima. Otra mandó una muy linda también que sale en la noche, pero con un olor espantoso, pero solo es esa noche. Entonces, en fin, la creación tiene de todo, pero de que tiene belleza, ¿verdad? Entonces, nada de lo que hace el hombre se le escapa a Dios, nada. Hay otro salmo que dice, tú me conoces, ¿verdad? Tú me sondeas, tú me conoces cuando me levanto. Bueno, aunque me fuera abajo del océano, tú ahí me miras. En fin, entonces todo eso va diciendo. Nos queda un minuto, ya sabe que se vuelven a conectar, por favor. Y mira, perdón, Betsaida iba a regresar cuando dijimos que quedamos en el 98, pero yo creo que no vimos. Yo no sé si es tan necesario, yo fui a leerlo otra vez, pero... Pues yo no recordaba, pero como ya eran 2, yo dije, bueno, pues yo no recuerdo haber visto eso. Yo había visto que yo sí tenía idea de dónde nos habíamos quedado, que era, les voy a decir dónde, porque pero